Buenos días, soy el ingeniero Basalo y les voy a hablar sobre el bytecoding. Esta es una nueva técnica que se ha desarrollado en los últimos años y que definitivamente es un nuevo paradigma, tanto en inteligencia artificial como en el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque gracias a esta nueva técnica se pueden desarrollar software, en particular MVP, que son prototipos, a una velocidad sumamente rápida. Lo que antes demorábamos un mes, hoy en una hora se puede desarrollar. Por lo tanto, es un cambio de paradigma muy fuerte que va también a cambiar las capacidades y las habilidades de los desarrolladores, de los programadores, de los juniors, de los seniors, y es una herramienta fundamental para poder ayornarse y vivir en los nuevos tiempos de inteligencia artificial. Dicho esto, pasamos directamente al título. MVP significa prototipo, Minimum Value Prototype, que es un producto que tiene las mínimas funcionalidades para mostrar cuáles son las cualidades del software. Es un elemento fundamental para poder desarrollar, sobre todo en las startups, para mostrar cuáles son las cualidades y las bondades del producto para luego desarrollarlo en forma mucho más grande. Esto va a permitir escalar a las empresas y generar un mayor crecimiento. Bueno, el roadmap que vamos a ver de bytecoding es primero cómo se hace el kickoff, o sea, el lanzamiento, después la ingeniería de prompt, que les voy a dar específicamente cómo se arman los prompts con plantillas propias, donde ustedes solamente tienen que copiarla y poner los datos propios. Luego vamos a tener las integraciones de la generación de una apps con los otros tipos de productos, como ChatGPT, como OpenAI, como base de datos, etc. Y luego vamos a ver un poquito los comentarios de los clientes y el refinamiento propiamente de la MVP. Vamos entonces a la primera parte, al proceso. Al crear soluciones perfectas para clientes que el mercado ignora, las startups impulsan un crecimiento orgánico clave. O sea, la clave es encontrar una solución única, original, perfecta para aquellos clientes que son despreciados por el mercado. Esos ignorados, bueno, a esos van las startups para poder darle una solución y esto genera un crecimiento orgánico muy importante. Está en la regla de los 5 casos, 5 unos. Tener un solo producto, un solo cliente, un solo producto permanente, una sola característica y una sola forma de ingreso. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero es para poder focalizar. Lo importante de esto es focalizar. Entonces, acá se ve un poco difuso, pero básicamente uno primero arranca con la inicialización del proyecto, avanza sobre los prompts, crea un MVP, lo valida, luego hace lo que sería el testeo, el lanzamiento y un nuevo testeo del producto una vez lanzado. ¿Con quién? Con el feedback de los clientes. Esto también te permite generar métricas y estas métricas te permiten ir refinando en forma permanente el producto. En cuanto a los procesos, podemos decir que la primera parte es la entrevista y desarrollo de clientes. O sea, poder entender qué es lo que quiere el cliente, validarlo y luego sí poder recopilar toda esa información para obtener el elemento sustancial que son los requerimientos funcionales que va a tener el MVP, o sea, las funcionalidades. Y luego sí podemos hablar de la construcción utilizando bytecoding e iterando permanentemente. Uno hace, la técnica es muy fácil. Uno utiliza el bytecoding a partir de una aplicación que se llama Replit. Pero esta aplicación que se llama Replit se dedica exclusivamente a codificar y depende exclusivamente del prompt que uno le puede incorporar. Entonces, el prompt es clave y para generar el prompt, entonces utilizamos el ChatGPT donde le decimos las características de lo que queremos realizar
y le decimos generame un prompt para presentar en Replit. Una vez que te genera el prompt, pasás ese prompt, lo copiás, lo pegás en Replit y ahí va a generar la primera aplicación. Una vez que tenés la primera aplicación, vas haciendo el feedback, revisándolo, testeándolo y generan distintas aplicaciones o distintas versiones de esas aplicaciones hasta que tenés la mejor. Con esa se lanza y se hace nuevamente un testeo con los clientes. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, vamos con el primer tema. Define un problema, que en realidad es el problema que uno identifica. Para eso hay una herramienta que se llama Canva, que te permite identificar cuál es el problema esencial, cuál es el contexto, cuáles son las soluciones alternativas, cuáles son las cosas que el cliente hace para resolver ese problema y por qué esas cosas que hace para resolver el problema no le sirven, porque en definitiva lo que nosotros estamos buscando es centrándonos en el problema, no en nuestra idea. Lo importante es centrarse en el problema. Una vez que tenés bien definido el problema, entonces sí vas a buscar soluciones. No hay que enamorarse de la idea propia, sino que hay que enamorarse del problema. Luego tenés que definir cuáles son tus clientes. Un solo perfil de cliente, no un solo cliente, un solo perfil de cliente, que son los early adopters, los primeros que van a adoptar ese producto. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se logra. Y la clave es, si uno tiene identificado cuál es el adoptante temprano, ese cliente que va a poder comprar el producto, usted tiene que hacer una búsqueda en down, para abajo, en profundidad de ese nicho. O sea, tiene que tratar de ennichar. Nicho es un segmento de mercado específico que van a ser tus clientes. Los productos, mientras más ennichados son, más posibilidades de éxito tienen, sobre todo con las startups. Una de las formas de evaluar a los clientes es evaluando sus distintas características. Por ejemplo, accesibilidad, impacto emocional, facilidad de uso, profit, rentabilidad. Y una vez que lo califico, le hago un score y entonces ahí voy armando cuál sería el segmento con más posibilidades de utilizar en mi MVP. Luego tenemos que hacer lo que sería encontrar esos early adapters. Para encontrar esos early adapters, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que la perfección es enemigo del progreso. Mucha gente dice, no, hasta que yo no tengo todo controlado no los lanzo. No, está mal, está mal. Esto es un ciclo iterativo. Y hay que entender que este ciclo es duro, hard, duro. Y lo que uno tiene que hacer es focalizarse en ciclos de A5 clientes. Y haces una entrevista a 5 clientes, haces el MVP y lo refinás. Entonces, para que quede bien claro, la perfección es enemigo del progreso. Acá si te equivocás, el error es el que te va a resolver el problema. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante. Este es el embudo que usan en marketing, el embudo de cómo conseguir los clientes, activarlos, identificarlos, retenerlos. Y lo importante es que para que vos consigas 5 entrevistas, usted necesita, o vos necesitas, por lo menos 30 contactos de early adopters. Entonces la clave es encontrar esos 30 contactos. Acá les he preparado un prompt en el ChatGPT donde ustedes pueden, mediante esta plantilla, identificar sus propios early adopters. Tanto para negocios que son B2B, o sea, empresa a empresa,
como para lo que son negocios B2C. Esto después le queda a ustedes, lo pueden copiar y lo utilizan para poner en el ChatGPT con los datos propios. Esto es una plantilla, ustedes ponen los datos propios donde están los puntos suspensivos, donde están los paréntesis, y de esta manera el ChatGPT les va a ayudar a identificar esos early adopters y dónde buscarlos. Entonces, hay varias formas. Una es mediante este tema de utilizar la inteligencia artificial, que es la que le mencioné recién. Pero también con las propias redes, las redes sociales. Dicen que hay 5 o 6 niveles hasta llegar a la persona indicada. Entonces, en la medida que ustedes pueden dar a conocer que están buscando determinados perfiles y lo publican, por ejemplo, en Facebook, en LinkedIn, probablemente tengan alguna respuesta exitosa de esos early adapters. Acá tenemos un ejemplo de cómo se utilizó esto. Sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn se utilizan conectores lógicos. Busco gerentes de recursos humanos y que trabajen en empresas medianas y que vivan en la zona de Quilmes. Entonces, estos conectores hacen que sea mucho más precisa la búsqueda y de alguna manera tenemos un listado de los early adopters a los cuales después le vamos a poder mandar una invitación para poder usar o probar el prototipo. En Google también podemos, como tercera técnica, encontrar por las noticias, por los lugares donde se reúnen, por los lugares que son sponsoriadas. Los sponsores, por ejemplo, de un congreso, dan mucha información con respecto a la búsqueda de esta información, que después también puede derivarse en una búsqueda profunda dentro de LinkedIn. Acá tenemos un ejemplo, como uno busca con los conectores y empiezan a aparecer determinados eventos, congresos, seminarios, donde están el target de ese early adapter que a vos te interesa. De ahí sacás esa información entrando a esos links. También basado en el comportamiento, o sea, en el lugar donde ellos están. Por ejemplo, usando algunos foros o atrayéndolos a algunas conferencias o algunas exitosas empresas donde ellos trabajan. Esa es otra forma de buscarlo, tanto en el B2B como en el B2C. Incluso hay técnicas de inbound. Inbound es como atraerlos. Por ejemplo, los atraes a través de foros, a través de hacer un seminario, un webinar, en Facebook, en Meetup, en LinkedIn, en los grupos. Entonces vas, te conectás con esos grupos, empezás a interactuar, no vas de una y le decís, tengo este producto, sino sabés que tenía este problema, empezar a generar un engagement, una comunicación donde te empiezan a escuchar y luego que te escuchan, por ejemplo, en el grupo de Facebook, ahí sí recién les das una propuesta. Saben que he visto un producto muy interesante, me gustaría que ustedes también lo conozcan. Y ahí recién. Pero la gente no quiere que le vendas productos, quiere que encontrar soluciones que resuelvan sus problemas. Y por ahí el problema que estás planteando es un problema común, a los cuales vos les podés ofrecer una solución única. El outreach, o sea, el contacto. Reglas para el engagement. La gente, como le decía, no le gusta comprar productos. Lo que les interesa es comprar soluciones. Generalmente, cuando uno puede conversar con la gente, puede encontrar algunos signos emocionales, de reacciones emocionales a su problema. Y esto nos ayuda a identificar las distintas características que podría llegar a tener el MVP.
Luego ustedes pueden también tratar de encontrar algunas formas de conectarse con ellos a partir de mails. Pero los mails generalmente están mal escritos. Tienen que tener unas determinadas características. Por ejemplo, tienen que ser simples, tienen que ir al meollo de la cuestión y usted puede encontrar una serie de mails en las distintas aplicaciones o sus propios contactos, pero uno de los errores típicos en la construcción de ese contacto con el mail es que uno lo envía de manera formal y eso no genera empatía. Cuando uno habla en forma casual es más difícil decirle que no. Entonces, hay que decirle primero en 3 o 4 frases qué es lo que uno quiere. Me gustaría, por ejemplo, tener una reunión de 5 minutos con usted, pero esto tiene una secuencia, donde vos le decís, les creás una visión de a dónde querés ir. Mirá, estamos creando un desarrollo para salvar a la mascota. Hoy, framing, el contexto. No hay ningún servicio ni aplicación que se ocupe de las mascotas y la verdad que sufren muchísimo. Yo estoy desarrollando esto, estamos avanzando, pero tenemos un problema porque no tenemos bien identificado, por ejemplo, las enfermedades, weakness, nuestra debilidad. Luego, el pedestal, subirlo al pedestal y decirle, mira, vos sos la persona que más conoce de este tema y por eso necesito 5 minutos, podrás tener 5 minutos para charlar conmigo sobre este tema. Esta es la mejor estrategia para hacer un mail. Acá tenemos un ejemplo que luego se los dejo para que lo lean en detalle y lo puedan copiar. Y un segundo mail donde pedís una reunión con el mismo concepto. Primero mostrarle una visión, el contexto, mi debilidad, subirlo al pedestal y hacerle una propuesta que no pueda decir que no en un lenguaje coloquial. Vamos a recordar, la perfección es enemiga del progreso. Primero, en los primeros contactos probablemente sean muy duros y muy problemáticos. Sin embargo, una vez que empieza a circular eso, a iterar, la eficiencia del contacto empieza a funcionar. Inclusive le podemos hacer algunos test, que después lo vamos a ver, para poder identificar cuál es la mejor forma de crecer en el contacto. Son los llamados ejemplos AB. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Se lo mandamos a distintos targets y en función de eso vamos identificando la respuesta y las mejores características. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. Muy amable por todo.